No estamos demasiado de acuerdo tampoco con lo que es la Argentina. Pero la Argentina en sí mismo, como país, la Argentina es un invento, una invención. La Argentina es un proyecto. La Argentina es un proyecto de un lugar donde no había casi nadie y donde no había casi nada. La Argentina en el mundo del Imperio Español fue siempre el virreinato más pobre, el más lejano, el más olvidado, porque no había nada. En definitiva no existía nada que valiera la atención. Es muy notable que en 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, en realidad no se hace ni para fomentar el progreso de una región, ni para asegurarse alguna riqueza en especial minera, porque no la había, sino en realidad la cédula de creación del Virreinato del Río de la Plata, entre sus razones, se establece para evitar el contrabando de esos pueblos casi salvajes con algunos países, otras potencias europeas, fundamentalmente Inglaterra. Formalmente la Argentina surge en 1810. Y si la Argentina en 1810, 25 de mayo de 1810, hubiese sido una niña que hubiese nacido, y si alguien le hubiese hecho su carta astral, hubiesen dicho, muy posiblemente, es una niña que tiene un futuro brillante por delante. Tiene dones, tiene riquezas, los planetas están alineados de la forma mejor posible, no hay posibilidad de que le vaya mal. Lo que no hubiese dicho la carta astral y lo que hubiesen dicho sus parientes fuera de esos conocidos, de esa gente que no tenía que saber, es que esa pobre niña nació sorda, una sorda profunda. ¿Y por qué les digo eso? Porque la Argentina, para entender en dos palabras lo que es la historia de 2 siglos de la Argentina, es un proyecto, una invención de gente muy capaz en un territorio muy rico, pero que nunca se supo escuchar y que nos ocasionó muchísimos problemas no sabernos escuchar. La Argentina creció, la Argentina fue un país poderoso, pero la Argentina en sí misma tenía ese germen de la división. Y esa división, ese no saber escuchar, ese proyecto político de una generación que excluía una parte y la generación siguiente que excluía otra parte, y que nunca fue el conjunto de la Argentina, terminó haciendo la Argentina el gran enigma que fue el siglo XX. Que la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX fue la Argentina de muchos problemas, de muchos desencuentros. Y la Argentina en el siglo XX dio en ese surgir de esa sociedad, de ese proyecto, una palabra al mundo que la identifica, que es el tango. El tango es una música universal nacida en Argentina. Pero en 1976, ese desencuentro nos generó la peor de las tragedias que puede tener una sociedad. Esa intolerancia, esa violencia latente, esa exclusión de una parte siempre de la sociedad nos llevó a la peor dictadura que haya conocido la Argentina en toda su historia, y a que durante 8 años haya ocurrido en la Argentina lo que se denomina un politicidio o el exterminio de todo un grupo social por sus ideas políticas. 30.000 muertos. Y en esos años la Argentina dio al mundo su segunda palabra: desaparecidos. Entonces fíjense que ese es un país, la Argentina es un país que en sí mismo es un país que tenía dones, tenía virtudes, tenía un futuro, pero que tenía desencuentros. ¿Y qué ocurrió en 1983? El advenimiento de la democracia, y ocurrió lo que la primera vez que hubo un atisbo de que esa sordera profunda era curable, que se podía superar.
¿Y qué ocurrió ahí? Todas las fuerzas políticas por primera vez en nuestra historia dijeron todo dentro de la democracia, nada fuera de la democracia. Este consenso político nunca se había dado antes. Lo que pasa es que como todos los consensos siempre tardan en madurar, como todos los procesos políticos siempre surgen en la base de la sociedad y a veces suelen ser las mismas élites y los mismos partidos políticos los que no entienden la profundidad de esos fenómenos. Cuando surge dice, uy, ¿de dónde apareció? Esto es una coyuntura, esto es tal cosa, no. En realidad esto es el aprendizaje de muchas generaciones de no escuchar. Esto fue fantástico para nosotros, esto fue el inicio de un cambio. Y digo, ¿por qué le estoy haciendo este raconto hacia atrás? Para contarle lo que pasó en estos días. Entre 1983 y 2001 hubo ese acuerdo político, hubo diferencias, pero nunca ningún partido político volvió a pedir ayuda a los militares para hacer el próximo golpe, para volver a empezar ese ciclo vicioso de la política central. Esto en sí mismo hacía un avance fundamental. Y en 2001 ocurrió lo que está ocurriendo en muchos países en este momento, la pulverización de todo el sistema político. A veces, como suele ocurrir, hay una larga agonía de los regímenes políticos. Pero lo que se puso en duda a partir de 2001 fue la vigencia de todo ese sistema político que no servía a la Argentina, que no la hacía crecer, que había perdido el rumbo, que había perdido incluso la lectura de los propios fundamentos de esa invención que fue la Argentina. ¿Y qué ocurrió? En 2015, por primera vez en la historia del siglo XX, por primera vez desde todo el siglo XX en adelante, un partido político que no es de los partidos tradicionales, es decir, ni el Partido Radical, ni el Partido Peronista, ni los militares, se hace con el poder. ¿Y qué dijeron los políticos de esto? Ah, no, es una coyuntura. Esto en realidad tiene en el gobierno, esto en realidad ocurrió porque la marcha de los astros dijo que ese día tenía que ocurrir eso, pero eso no va a pasar. ¿Y qué pasó el domingo? Que ese partido nuevo, que no tiene nada que ver con la historia, que tiene otra agenda, terminó arrasando con todo el mapa electoral de la República Argentina, como nunca antes, como nunca antes. Entonces uno se pone a pensar, dice, bueno, quizás esa niña sorda, profunda, de lo que fue la Argentina, en realidad parece que estamos aprendiendo algo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque somos muy optimistas en este momento los argentinos. No porque hayamos votado un partido al otro, sino porque es la primera vez que existe en la Argentina, en lo que va del siglo XX, del siglo XXI, después de 80 años, un verdadero cambio de los paradigmas políticos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que aprendimos de eso? ¿Cuál es nuestra gran lección aprendida en este momento? El valor de las instituciones. Es decir, las instituciones tienen sus fundamentos, tienen sus tiempos, tienen sus procesos. Y las instituciones son procesos distintos y términos y edades distintas de las mismas personas que las han creado. Estamos aprendiendo eso, han cambiado los paradigmas, pero durante todo este tiempo hacia atrás, en realidad lo que vemos es que todo esto nos ha servido para recuperar fundamentalmente los valores de esa invención primera que fue la Argentina. ¿Y por qué le digo una invención? Porque esa invención de ese desierto, como hablaban nuestros padres fundadores, ese lugar donde no había nada, esa invención era una invención de un proyecto abierto a todo el mundo. La Constitución de la Nación Argentina, esa Constitución que nos permitió crecer en su momento, que no supimos escuchar, que no supimos leer con profundidad, dice
que la Argentina es un proyecto para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Gracias a Dios, en todo ese proceso de tanta intolerancia, de tanto sectarismo, no se perdió, sino que además está muy revitalizado. ¿Qué significa esto en términos de extranjeros? Significa que cualquiera de los que están aquí, por derecho propio, no por un privilegio del Estado, ni por una concesión graciosa de ningún gobierno, tienen derecho pleno a convertirse en miembro de primera categoría de nuestro proyecto nacional. Es decir, toda persona que llega a Argentina, que tiene una residencia en Argentina, de acuerdo a la Constitución, de 2 años, tiene la posibilidad de pedir la ciudadanía argentina y ejercerla con todas sus prerrogativas, de cualquier manera como lo hacemos cualquiera de los argentinos que hayamos nacido en el territorio. Esto es un derecho de toda persona que llega y es un derecho que no tiene ningún condicionamiento. No hay ninguna posibilidad de que ninguna autoridad administrativa o política impida a cualquier extranjero ejercer su derecho a ser argentino. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos, en este momento, Argentina está recibiendo muchísimas personas que vienen de otros países. No necesariamente de países limítrofes, sino de toda la región latinoamericana o incluso de Europa del Este o incluso en estos últimos años de países asiáticos. Sobre todo la inmigración china y la inmigración coreana. Todos ellos, en la mayoría de los casos, y solamente no lo son los que no quieren serlo, son argentinos. De Colombia, en este momento, solamente en este momento tenemos, según los cálculos más conservadores, porque de acuerdo a las visas, hay un régimen de visa Mercosur, que después les van a hablar ya en las charlas siguientes un poco más en detalle. Solamente de acuerdo al régimen de visa Mercosur, los colombianos pueden ir a la Argentina, establecerse en la Argentina, solamente probando que han nacido, que son colombianos, son ciudadanos colombianos y que su certificado de antecedentes penales no tiene ningún tipo de contradicción con lo que se exige como buena conducta. Por lo demás, esta visa incluso puede ser obtenida directamente en el consulado en Bogotá o puede ser obtenida una vez que llegan a la Argentina y están radicados ya directamente en la Argentina. En este momento les decía, de acuerdo, y esa es la imposibilidad que tenemos de saber exactamente cuánta gente hay, porque hay mucha gente que tiene la visa de residente directamente desde la Argentina. Hay más de 30.000 estudiantes universitarios colombianos estudiando en universidades argentinas. Y también desde que se instauró el régimen de visas Mercosur, e incluso antes, también han llegado muchísimos colombianos a Argentina y se han hecho parte de nosotros. Más del 40% de todos los colombianos que han llegado se han afincado en Argentina y son colombianos de nacimiento, pero por adopción también son argentinos. La ley argentina además no impide que mantengan la nacionalidad de su país de origen. Jamás se les exige una cosa así, ni se penaliza de ninguna manera que tengan 2 o más nacionalidades. Al contrario, porque nosotros somos el resultado de esa invención y de esa invitación universal a participar del invento argentino, del proyecto argentino. Esa es nuestra base fundamental en la estructura de nuestra sociedad. La Argentina se fundó y cuando se desarrolló en su mejor aspecto siempre fue porque fue una sociedad abierta. Como les decía, la Argentina pasó de ser
la provincia más pobre del virreinato más pobre del Río de la Plata a ser una de las naciones de mayor crecimiento económico y de mayor desarrollo cultural, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Creemos firmemente en que las sociedades abiertas son las sociedades que más y mejor se desarrollan y que se desarrollan aún por sobre las posibilidades que uno pudiera establecer en cualquier análisis o en cualquier estado. Los ejemplos en la historia sobran. Seguramente si acá hay gente que estudia historia o que estudia historia, ciencias políticas, sabrán, por ejemplo, si la pregunta, repito la pregunta que yo una vez leí en un libro de historia, ¿por qué solo 150 años del esplendor de la Grecia clásica alcanzó para transformar la historia de Occidente desde entonces? ¿Y por qué no fueron suficientes 1000 años del Imperio Egipcio? ¿Y por qué? La pregunta es porque Grecia, en su momento de mayor esplendor, fue la sociedad más abierta que había conocido el mundo hasta ese entonces. ¿Por qué el Renacimiento se dio en Italia y por qué en 150 años las repúblicas italianas terminaron generando el enorme progreso de Occidente en los 400 o 500 años restantes? Porque fueron extremadamente abiertos. ¿Por qué Holanda es la nación que más se ha beneficiado de la Unión Europea? Porque nunca se dio a la tentación de encerrarse sobre sí mismo. ¿Por qué California es la cuna de todas las vanguardias norteamericanas? Porque es el crisol de raza más perfecto que se conoce en este mundo. Los ejemplos son múltiples. ¿Por qué Buenos Aires en 1870 era una aldea construida en barro y por qué en 1940 la oferta literaria de Buenos Aires era la mayor que conoció Iberoamérica en su historia? Porque fue una sociedad abierta, porque en 1901, 7 de cada 10 habitantes de Buenos Aires eran extranjeros. Jamás, con esa experiencia, jamás nos vamos a permitir otra vez encerrarnos sobre nosotros mismos. Jamás vamos a perder la oportunidad de tener un aporte, no importa de quién venga, porque sabemos que las sociedades abiertas son las sociedades que más progresan. Un ejemplo clarísimo, del que estábamos hablando hoy durante el almuerzo. Una de los tres mejores restaurantes de Argentina de carne en este momento se llama La Carnicería. Y La Carnicería es una parrilla de Buenos Aires que ha transformado filosóficamente lo que significa hacer un asado y servir un asado. Esa parrilla está en manos de 3 barranquilleros. Imagínense ustedes la capacidad que tiene de transformar una nación, que venga alguien con una mirada distinta, que venga alguien con ideas nuevas de lo que se trata para hacer. Entonces imagínense, con ese tipo de aportes, jamás nos podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Porque hemos en algún momento extraviado el rumbo. Porque tardamos muchos años y muchas generaciones en entender que nuestra base está en recibir gente y no en creer que el mundo es un lugar poblado de fantasmas, de monstruos, de demonios. Eso no nos sirvió para nada, nos sirvió para la decadencia. Nos sirvió para que nos vengan a hacer los cuentitos de que hay gente que, así como hay demonios, hay gente que nos va a cuidar de los demonios, a los que tenemos que entregar nuestros derechos y nuestras prerrogativas y nuestras instituciones. Ese proyecto no sirve. Por eso, todo esto para contarles qué es la Argentina y qué es este proyecto de la Argentina en el proyecto y en nuestras relaciones con Colombia. ¿Por qué con Colombia? ¿Por qué Colombia nos interesa particularmente? Durante 3 años a mí me tocó trabajar con toda la embajada en hacer un informe estableciendo cuáles eran las razones objetivas
para la reapertura del consulado en Medellín. Durante muchísimos años la Argentina había tenido presencia consular en Medellín y la habíamos cerrado, en su momento por cuestiones de las típicas, desgraciadas, egoístas y de poco alcance de decisiones presupuestarias. Y cuando llegamos al final del informe que teníamos que hacer, en realidad dijimos, objetivamente, la verdad es que no tenemos mucho que decir por qué se cerró. Ni por el número de actuaciones consulares, ni por la cantidad de argentinos que viven en la región. Pero por el otro lado sabíamos que existía una cercanía que excedía toda esa posibilidad de explicarlo estadísticamente. Creo que la palabra, y que pusimos en el informe, la relación entre la Argentina y Colombia es inefable. Porque inefable es lo que no se puede definir, no se puede asir. Existe una cercanía natural entre Colombia y Argentina. Y les digo yo, con ya casi 30 años de carrera, que no en todos los países, es muy claro que entre países, sobre todo que no sean países vecinos, se produzca una interacción fundamentalmente cultural como existe entre Colombia y Argentina. No les estoy diciendo para quedar bien. Tengo 9 años acá, tengo 9 años y medio acá. Estoy casado con una colombiana, tengo hijas colombianas, así que en términos políticos yo sería lo que se podría decir un verdadero topo. Estoy metido en la sociedad colombiana y entiendo algunas cosas de los colombianos. Entiendo más o menos. Todavía necesitaría unos 20 años más. Pero, digamos, es un vínculo inefable, es un vínculo que culturalmente es extraordinariamente fuerte. Podríamos citar de acá hasta dentro de 2 horas por qué, quiénes fueron los que hicieron, quiénes no hicieron, la música, el deporte, el teatro, el cine, lo que sea. No importa lo que sea, pero eso es un tesoro. Es un tesoro gigantesco que tenemos a desarrollar. ¿Cuántos países? Y yo me río de algunos colegas de algunos países con la plata que gasta esta gente en intentar lograr la mitad de lo que nosotros tenemos ya en nuestra disposición. Y la Argentina tiene un compromiso con Colombia. Está definido como una de las 12 relaciones estratégicas de la Argentina en este momento. La primera visita de Estado del presidente Macri al exterior fue a Colombia. Y volvió a Colombia 3 meses después para la firma del acuerdo de paz. Estamos además muy comprometidos con el proceso de paz. Y de la misión de observación de Naciones Unidas, el 26% de todo el contingente de la misión fue aportado por la Argentina, incluyendo el jefe militar, el general Pérez Aquino. En esta segunda misión también vamos a tener el 25% de todos los efectivos que van a estar acá, civiles y militares. Creo que es una prueba contundente de nuestra voluntad de estar en Colombia, porque Colombia nos ha pedido y porque nosotros tenemos que responder a ese pedido. También somos parte de la misión de observación de Naciones Unidas, la misión para la paz, la MAPOE. El director de la misión es argentino y tenemos además personal pagado por la Argentina que desarrolla funciones. O sea que de aquí en más les podría contar muchísimas cosas más de cuál es nuestro compromiso con Colombia. Pero tenemos un compromiso también cultural. La cultura argentina está muy presente en Colombia, pero también la cultura colombiana está muy presente en Argentina. Yo justamente hoy, antes de levantarme, prendí la radio de Buenos Aires y solo para hacer una estadística del programa más escuchado de la radio argentina a la mañana, el programa político más escuchado, cada segmento tiene una cortina musical. De los 8 segmentos que escuché, más o menos una hora, 4 eran de músicos colombianos, 4. La mitad eran de músicos colombianos. Imagínense,
Imagínense lo presente que está en este momento la cultura colombiana en la Argentina. O sea que el compromiso existe, el compromiso es mutuo, pero lo que yo podría terminar acá la charla y decirle, bueno, nos está yendo fantásticamente bien, los esperamos a todos los que quieran ir, son parte de la Argentina por si ustedes así lo deciden, pueden ir a estudiar. La educación en la Argentina, que es el otro gran pilar fundamental, es universal, es pública, es laica y es obligatoria. Y sobre todo es gratuita. En la Argentina, el proyecto argentino implicó, en primer lugar, invitar a la gente que quiera habitar el suelo argentino y darles la posibilidad de igualar y de igualarse con los que están y con los que van a venir. La educación en la Argentina sirvió como la más poderosa chimenea social ascendente que hemos conocido. Cuando le fue bien a la educación pública argentina, le fue bien al país. Cuando le fue mal al país. Entonces nuestro compromiso es siempre con la universidad. Aún la universidad privada tiene subsidios estatales. Los precios en la Argentina para estudiar en las universidades privadas son comparativamente mucho más reducidos que en otros países, pero porque existe la idea subyacente de que la educación es lo que a nosotros nos hace iguales. Y eso es fundamental que lo promovamos. No significa que sea un sistema excelente. Hemos tenido nuestros problemas y tenemos nuestras crisis. Pero esas son las bases de nuestro proyecto argentino. Yo decía, ¿por qué no estamos, por qué falta? Y acá quisiera terminar, pero quisiera terminar con una reflexión, una pregunta y una reflexión que a su vez es un desafío y que tiene que ver fundamentalmente con las universidades y con las universidades de los países con los que nos interesa realmente avanzar en la relación. Ustedes saben que uno de los sueños de la humanidad siempre ha sido volar. Siempre desde el inicio de los tiempos, desde la mitología, siempre está la idea de esos personajes alados que vuelan. Durante milenios el hombre se preguntó para volar cómo volaban los pájaros. Y mientras la pregunta estuvo hecha, ¿cómo vuelan los pájaros?, el hombre nunca aprendió a volar. Solamente a fines del siglo XIX lo que se hizo fue cambiar la pregunta. En vez de preguntarse cómo vuelan los pájaros, se preguntó por qué vuelan los pájaros. Y en los siguientes 20 años el hombre inventó el primer avión, con lo que significa. Yo creo que hay un discurso desde generaciones que habla de la integración en América Latina. Y sobre todo, porque es un proyecto siempre que queda a mitad de camino, o que siempre tiene fallas, o que siempre tiene problemas. Y a mí me parece que también es una cuestión de preguntas, de cómo se plantean las preguntas. Sobre todo, desde que está para comparar el proyecto de unificación en Europa. Y en América Latina, sobre todo desde 1950 en adelante, nos estamos preguntando cómo se integra Europa, cómo se hizo el proyecto de integración. Y entonces copiamos los mecanismos para integrarnos, la integración comercial y la integración física. Y en realidad lo que nunca nos preguntamos es por qué se integró Europa y para qué se integra Europa. Y en realidad me parece que esa es la pregunta que todavía no nos contestamos. Fundamentalmente Europa se integra porque quiere ser un proyecto político, porque no quiere tener más guerras, porque no quiere más inseguridad y porque en su momento no quería que sus poblaciones pasaran más hambruna.
Pero fundamentalmente lo de Europa era un proyecto político, que habían encontrado que las herramientas para integrarse eran lo que ellos tenían a su disposición, que era la integración física y la integración económica. Tardaron 60 o 70 años en pasar de ese proyecto de integración comercial a lo que realmente querían, que era la integración política. ¿Y cuál fue el non plus ultra de los avances? Los programas de educación compartida, el programa Erasmus, que habrán escuchado alguna vez como el primero de esos programas de educación, y la posibilidad de que la gente circulara libremente por sus países. ¿Y qué pasa en América Latina? En América Latina seguimos insistiendo en la integración física, en la integración comercial, y desperdiciamos el mayor tesoro que tenemos para integrarnos, que es precisamente la posibilidad de transitar libremente entre nuestros países y de tener la posibilidad de acercar nuestros sistemas educativos. ¿Por qué les digo esto? Porque es absolutamente esencial, porque los europeos entendieron que esa es la clave del éxito, que la gente se tiene que conocer. ¿Y cuál era el vehículo de conocerse? ¿Cuál era el vehículo de evitar que siguieran existiendo esas enemistades que habían durado siglos? Era la enemistad generada por la ignorancia, por los localismos, por los regionalismos cerrados. La idea es, si usted va a otra cultura, forma parte de otra cultura, usted entiende la otra cultura, aprende la otra cultura y se hace parte de esa cultura sin dejar de ser a su vez integrante de su cultura de origen. ¿Qué significa eso? Significa que uno tiene la capacidad de tener otros puntos de vista. Significa la capacidad de atemperar sus opiniones. Y significa la capacidad de comprender los problemas. Dejamos de comprender los problemas de nuestra región, o de nuestra ciudad, o de nuestro propio país, para ponernos en el contexto de los problemas regionales. ¿Qué más necesitamos para que esa gente empiece a pensar, cuando conoce los problemas de las otras regiones, en cómo unir esas regiones o cómo solucionar esos problemas? Por eso, a nosotros nos parece que si bien hemos avanzado en temas de cooperación universitaria, queda muchísimo por hacer. Y lo que a mí me produce particular indignación es que es muy fácil hacerlo. Acá ya no se trata de invitar a estudiantes extranjeros a que vayan a nuestras universidades y que después se vuelvan a su país o que se queden trabajando. Estamos haciendo lo mismo. Lo que tenemos que hacer es acercar nuestros planes de estudio, integrar nuestras posibilidades de educación y fundamentalmente dar el paso adelante que nos está faltando y que cuesta tanto que la gente entienda en el marco de un proyecto más grande, que es el término de que un médico puede estudiar medicina en Colombia, puede estudiar medicina en la Argentina, pero también existe la posibilidad de por qué no ponernos de acuerdo quizá en un programa, no para todas las universidades, de hacer un programa de desarrollo común de una carrera con habilitación profesional, no solo con rol de titulación, habilitación profesional para ejercer en ambos países, o en ambos o dos o tres. Yo le aclaro que esto no depende de los gobiernos, esto depende de cada universidad y cada universidad la que tiene ese desarrollo. Nosotros desde la Argentina estamos dispuestos a eso. Creemos, y acá no quiero ser complaciente con nadie, pero quiero contarles la realidad, creemos que nosotros estamos más dispuestos que algunas de las instituciones colombianas a avanzar en esto. Nosotros tenemos la convalidación de títulos, tenemos la posibilidad de que ejerzan allá los profesionales, pero nos gustaría mucho también tener la posibilidad de que sean ustedes los que nos propongan proyectos para que profesionales argentinos formados en Argentina y formados en Colombia puedan ejercer libremente su profesión en uno de otros países. No solamente en ciencias médicas, no solamente en ingeniería, sino avanzar, por ejemplo, en temas
Imagínense carreras como abogacía con orientación en negocio, sabiendo lo que pasa en Colombia y sabiendo lo que pasa en Argentina. Imagínense asesorías comerciales, asesorías económicas en todos esos campos. Imagínense el desarrollo profesional que eso implica. Yo les aclaro, esto no depende de los estados, no depende de la marcha de los astros, no depende de nadie absolutamente más que de nosotros mismos, de avanzar en esos proyectos. Y creo que ese es un futuro posible, es un futuro que sobre el que necesitamos avanzar, porque convertiríamos a cada uno de esos profesionales en el mejor vehículo de integración que podamos tener de aquí en adelante. Quedo abierto a todas sus inquietudes, preguntas, críticas.